José estaba sentado o tal vez estaría caminando como preso, como esclavo en la caravana de los ismaelitas. Y cuando sus hermanos lo vendieron, la caravana se alejó más y más y más y más. Y llegó el momento en el cual la caravana pasaba cerca de las montañas donde estaba asentado todo el campamento de su padre Jacob. Y cuando José vio esas colinas en las cuales estaba su padre, lloró amargamente porque no podía hacer nada para regresar donde su papá. Y al pensar en su padre y en su dolor, en ese padre que tanto amaba, con lo que iba a sufrir cuando recibiera la noticia, se sintió muy triste y lloró desconsoladamente. Él vio a sus hermanos airados, sintió sus miradas furiosas, punzantes, injuriosas, palabras que utilizaron contra él. Y eso le resonaba aún en los oídos mientras se alejaba en esa caravana como esclavo. Se preguntaba entonces cuál sería su suerte, a dónde iría, qué pasaría con él. José, a pesar de ser fiel a Dios, eso no implica que como humano se sintiera lleno de terror, que el dolor lo embargara terriblemente. No se pudo dominar. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido años para aprender. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había traído daño por su parcialidad y por la complacencia a la cual se dio. Se había fomentado en él, como hijo mimado de esa familia, ciertos defectos que ahora él debía corregir. Ahora José estaba empezando a confiar en sí mismo y tenía a su padre de su lado, pero cuando todo se le abandonó, cuando todo se fue de sus manos, cuando todo desapareció, es entonces cuando José dirigió sus pensamientos hacia Dios Padre. Y ese Dios en el cual él temía, que su padre le había enseñado a amarle y a temerle, es al cual entonces José decide asir su mano. José recordaba la historia que su padre Jacob le había contado acerca de la lucha que había tenido por la noche con un ángel y que el ángel le había prometido confortarle y protegerle. Y José sabía que ese mismo Dios estaba con él y que también estaría siempre para defenderle y para protegerle, porque el Dios de sus padres era su Dios. De tal forma que su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía, como el siervo del Dios de los cielos. Y iba a cumplir con ese deber, no importaba lo que fuera. Debía mantenerse fiel a Dios. La experiencia de ese día, cuando fue vendido, fue la experiencia que cambió completamente la vida de José. Esa terrible calamidad le transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Cuando la caravana de los ismaelitas llegó a Egipto, Jacob fue vendido a Potifar, que era el jefe de la guardia real
y en cuyo servicio permaneció durante 10 años. En ese lugar estuvo expuesto a tentaciones, estuvo expuesto a la idolatría, a la pompa de la realeza, a la riqueza, a la cultura de la nación más importante y civilizada de la época. Pero José conservó su sencillez, conservó su fidelidad a Dios y permaneció como quien no veía ni oía. Y esa justamente es la forma en que nosotros debemos permanecer en este mundo. Vivimos en este mundo. Hacemos parte de él. La mundanalidad nos rodea por doquier. Satanás nos lleva a la tentación. Pero nuestra forma de proceder debe ser como la de José. Vemos, pero no vemos. Oímos, pero no oímos. José permaneció como quien no veía, como quien no oía, y no se avergonzó de la religión de sus padres, y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Dios. Por lo tanto, como vemos al final de la historia de José, José fue prosperado. Fue un hombre en el cual Dios estuvo con él y lo llevó de su mano. Lo que se encargará José no era el resultado de un milagro directo. Sencillamente es el resultado notable de una relación que José estableció con Dios justamente en el momento de más aflicción. José atribuyó su éxito al favor de Dios. Por lo tanto, todos los que estuvieron alrededor de él supieron del Dios del cielo gracias a su testimonio. José, en su forma de vivir, era una carta abierta de pureza, de rectitud. Y cuando se le miraba, se veía un grande contraste entre él y los idólatras. Era la luz que brillaba en medio de las tinieblas del paganismo. Por lo tanto, los demás conocieron de Dios gracias a él y a su testimonio. La dulzura y la fidelidad de José cautivaron el corazón del jefe de la Guardia Real Potifar, al cual fue vendido. Tanto así que llegó a considerarlo como su hijo, más que como un esclavo. Y adquirió conocimientos de ciencias, de idiomas, de negocios, que lo hicieron un hombre bastante inteligente. Y aún cuando la esposa de su amo trató de seducirlo para violar la ley de Dios, gracias al poder divino, se mantuvo firme, triunfó en los buenos principios. Los ángeles presenciaron esa escena con indecible ansiedad. Y bajo el ojo escudriñador de Dios y de los ángeles, José se mantuvo firme. Muchos hoy en día, bajo el mismo ojo escudriñador de Dios y de los santos ángeles, se toman libertades de las que no se harían culpables en presencia de sus semejantes. Pero José siempre pensó primeramente en Dios. ¿Cómo, pues, dijo José, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Si nosotros abrigamos habitualmente la idea que tuvo José de que Dios ve, oye todo lo que hacemos y todo lo que decimos, y que se conserva un fiel registro de nuestras palabras y de nuestras acciones, a las cuales debemos hacer frente en el día del juicio final, temeríamos pecar. Recordemos siempre hoy que donde quiera estemos,
no importando lo que hagamos, estamos enfrente de la presencia de Dios. Y ninguna parte de nuestra conducta escapa a la observación de Dios. No podemos esconder nuestros caminos de los caminos del Altísimo. La más profunda medianoche aún no es una cortina para el culpable. Muchas veces podemos creer que estamos solos, pero cada acto que hacemos está siendo visto por un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la divina inspección. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento están tan exactamente anotados como si hubiera una sola persona en todo el mundo y como si la atención del cielo estuviera concentrada solamente en esa persona. Tengamos en cuenta esto para cada acto de nuestra vida. Que el Señor les bendiga.